The complexity of E. coli was found to be 4,288 genes. That's the one bacteria. La complejidad de una bacteria como la Escherichia coli, que tenemos en nuestros intestinos, resultó que estaba compuesta por 4.288 genes codificadores. Some scientists said, well, maybe the first cell had fewer genes, like 1,000 genes. Los científicos dijeron, bueno, quizá la primera célula tuvo solamente 1.000 genes. And some others said, well, maybe the first cell was like these weak parasite genes that depend on other tissues. Y otros científicos dijeron, quizá la primera célula fue como este parásito tan débil que solamente tiene 480 genes, pero que tiene que depender de tejidos a su alrededor para subsistir. And further experiments were able to knock out some of these genes, and they got to an absolute floor, a minimum of Con 250. experimentos posteriores se fueron eliminando genes de este tipo de parásitos hasta que se llegó a un mínimo absoluto de 250 genes para codificar estos tipos de vida mínimo absoluto. Now, Dr. Martinez has a copy of my book. He'll just lift it up. El doctor Martínez tiene una copia de mi libro, que lo levante. I have calculated there are about 500,000 letters in that book. He calculado que en este libro hay como 500.000 letras. This number of genes equals more letters in that book. Esta cantidad de genes suma más letras todavía que este libro. So you would need an entire book of information just to get the weakest, most feeble cell. Así que se necesita el contenido de todo un volumen como este de especificaciones para conseguir un ser vivo tan débil que apenas se puede sobrevivir. Noam Lahav said that the alarming number of speculations, models, theories, controversies in relation to this field of origin of life seems to indicate that this scientific discipline is just about hopeless. El eminente bioquímico Noam Lahav, materialista, ha dicho que la alarmante cantidad de especulaciones, modelos, teorías y controversias en relación con cada aspecto del origen de la vida parece indicar que esta disciplina científica se encuentra en una situación casi imposible. En un libro muy reciente. The second point, as we move from the origin of life to new species, is really equally important. El segundo punto, al pasar del origen de la vida al origen de nuevas especies, es también muy importante. This is a picture of the peppered moth. Aquí tenemos una fotografía de la polilla moteada del abedul. The dark moth is seen easily. La polilla oscura se ve con mucha facilidad. What lighter moth is hiding, let me help you see Pero him. la polilla más clara es más difícil de ver, dejen que os ayude. There's his left and right wingtip Aquí tenemos los extremos de la izquierda y de la derecha, and his head. y luego la cabeza. Do you see him now? Ahora la ven. Okay. Bien. According to the Darwinian textbooks, Según los textos darwinistas, this is an absolute proof of the theory. esta es una prueba absoluta de la teoría. Because when the trees are covered with lichens, the light moths can hide better. Porque en aquellos árboles con una corteza cubierta de líquenes, las polillas claras quedan escondidas sobre el fondo claro, And the dark moths are seen and eaten more y frequently. las polillas oscuras contrastan y las aves las ven y las devoran. So the percentage of dark is low, the percentage of light is De modo que high. el porcentaje de las oscuras en la población en conjunto es bajo y el porcentaje de las claras es muy elevado. When the surface of tree trunks became dark in England through pollution, the situation changed. Cuando se oscurecieron los troncos de los árboles al desuso de los líquenes por la contaminación industrial en Inglaterra, la situación se invirtió. So the dark moths could hide and their number climbed, and the light moths were eaten and their number dropped. De modo que las polillas oscuras fueron aumentando en su proporción de población porque quedaban más ocultas bajo el fondo oscuro de los árboles, mientras que las polillas claras, que ahora se veían fácilmente bajo el contraste de unas cortezas oscuras, eran devoradas y su población disminuyó en porcentaje. And when pollution was controlled, the lichens came back, and then the light moths increased the percentage. Posteriormente, cuando se empezó a realizar un control de la contaminación en Inglaterra, se volvió a invertir gradualmente la situación y empezó otra vez a ascender el porcentaje de las claras y a descender el de las oscuras. Darwinists say, therefore, humans evolved from bacteria. Los darwinistas dicen, aquí tenemos por tanto que vemos cómo los humanos descienden de las bacterias. Now, when I present this to classes, often there is just people are surprised and even may laugh. Cuando presento esto a ciertas clases,
en ciertos lugares de institutos, la gente se me queda sorprendida, incluso algunos de ellos pueden arrancar con una carcajada. Because this is an extremely weak argument for macroevolution. Porque este es un argumento extremadamente débil en favor de la macroevolución. Because it's only minor changes on an existing structure. Porque se trata solamente de cambios menores dentro de una estructura existente. But this whole story depends on the background color of tree trunks. Pero además toda esta historia depende del color de fondo de los troncos, de los árboles. And the Darwinists have been very embarrassed since Y 1999. desde 1999 los darwinistas se han encontrado muy apurados. Because virtually every study in the last 2 decades has shown that these moths almost never rest on tree trunks. Porque prácticamente desde hacía ya unas décadas todos los estudios demostraban que este tipo de polilla no se posa sobre troncos de árboles. And this information was kept somewhat hidden for almost 20 Pero years. esta información se ocultó por al menos durante 20 años. Okay. To me, this is a very, well, by the way, the pictures are taken by gluing dead moths on a tree trunk and taking a picture. Y estas fotografías se tomaron de unas polillas muertas que se habían pegado sobre troncos de árboles. One author, Jonathan Wells, said this is getting close to fraud. Un autor, que es un biólogo que se llama Jonathan Wells, dice, esto realmente bordea el fraude. And so we are not seeing this used anymore by Darwinists. De modo que en la actualidad los darwinistas ya no emplean este ejemplo. Fossils are always trumpeted as evidence for